Oscar dice, ¿por qué no se dedican al Android? Y ya, iOS ya fue. Ah, no me digas eso, no me quiero rendir. Es mi gusto y qué, es mi vida y qué. ¿Cómo están muchachos? Acá muy bien. Fin de semana de locos, cosas que van ocurriendo en las redes. Aquí ya está entrando toda la people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No podía faltar un sábado, ¿cierto? Con el directo. Déjenme poner ahí el modo no molestar. Ya chiquillos, es un gusto para mí estar acá, los extrañaba, yo también sentía que hacía falta transmitir, pero pasaron algunas cosas, unas conversaciones con YouTube, ah, me puso un strike YouTube, pero ya lo quitó. Ya les voy a contar de aquello. ¿Cómo están toda mi gente? ¿Cómo está iOS 15? ¿Cómo está iOS 16? Ese fracaso vamos a estar hablando un rato más. No creo que dure tanto esto porque tengo que ponerme a grabar el podcast. No he grabado el podcast, pero un querido Fernando aceptó, así que nos vamos a ir más ratito grabando ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Déjame mandar saludos. Díganme de dónde están hablando. Hoy día estoy on fire. Estoy ahí porque hoy día se trabaja. Miguel Ortega, ¿cómo estáis? Alejandro de H, está Mr. Rayen también desde Cuba, Miguel Ortega. Disky, Disky Gaming también, don Benjamín. ¿Cómo está Matías Rez y Mati? ¡Mua! Un abrazo grande, querido. Christopher Navarro, profe, subí mi iPhone a iOS 16 y me va muy mal. Bueno, baja 15.5, por favor. Alejandro de H, ¿cómo estáis? Está Porter también. Dice, ya paren. Váyanse con Android si quieren modificar celulares. Es cierto eso de Android. Aunque no puedes conseguir lo mismo, no es igual, porque igual con el jailbreak cuando instalas cosas te sientes como un hacker ahí haciéndolo. Así que déjanos por ahora así nada más. Pues, ¿cómo está Francis Ramos? Christopher Navarro, estoy, perdón, leyendo los mensajes pasados. Jaime Hernández dice, tengo un iPhone 12 en 14.4, el jailbreak se borró al intento de hacerlo, pero no me deja hacerlo ahora. Churra, un iPhone 12. eh, dice que no te deja hacerlo. Churra, no sé, pues desinstalan cover, apaga el teléfono, enciéndelo, vuelve a intentarlo. Formatea el teléfono con 3 utools, el tutorial está en la descripción, te lo formateas sin subir de iOS. Hay distintas pruebas que estar haciendo. El formateo yo creo que sería el último recurso, ¿ya? Mira, Randy Sanz dice, yo me quedo en 15.3.1 hasta que llegue el jailbreak. Acá, de los míos, ya tú sabes. Que dice Tlalachi Barranco, lo bueno es que yo ando con varios dispositivos antiguos donde el jailbreak siempre estará vivo. Yo también tengo algunos dispositivos ahí antiguos y sí, el jailbreak siempre va a estar vivo. 15.4.1 dice Alejandro, muy bien. Leo Pérez, sigo paciente en iOS 15. En mi corazón siento que el jailbreak se acerca a 10, así es. Christopher Navarro pregunta por qué fracasó iOS 16. Ya vamos a hablar de aquello. Vamos a esperar unos minutos. Ahí sigamos saludando a la gente. Saludos desde Lima, Perú. Hey, José Carlos, voy a Tacna. Voy a Tacna el viernes 17. Estoy bailando porque estoy feliz. Me voy a Tacna con la familia. Tacna, Perú. Tacna está al sur de Perú y es una ciudad que al de Arica, a la distancia, son 30, 40 minutos y nos vamos a ir a hospedar a Tacna con mi esposa, con mis hijos. Vamos a ir a pasar unos días allá. Estoy de cumpleaños el 22, miércoles 22 de junio, entonces nos vamos a ir hasta allá, hasta el miércoles 22 regresamos y nos vamos a ir unos días aprovechando unos feriados que van a haber ahí en Chile, así que me voy a Tacna, me encanta Tacna, la gente, me encanta. Por algo digo, ¿a dónde me voy? Me voy a Tacna. La comida, uy, comida peruana, los que tienen la fortuna de conocer la comida peruana, o si van a algún restaurante y si hay comida peruana, aprovechen, es una, para mí, exquisita. No tengo un gusto así culinario internacional de que, pues, no, no, pero por lo menos la comida peruana me encanta. Te tratan muy bien, es gente muy amable, muy educada. He tenido buena experiencia en Perú. Ya, así que Tacna, allá vamos, pero y vamos a estar fuera, ¿cuánto? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 6 días. Y es justo la semana del evento, ¿no? Del evento donde se cree que Coolsat podría estar liberando algo. Entonces, uy, y voy a andar afuera. La decisión va a ser, ¿voy con computador o voy sin computador? ¿Qué me dice la familia? Ahí lo vamos a ver. Ya, David Pérez dice que estaba en 15.02, pero no puede esperar más y salté a iOS 16. Bueno, David, hay algunos que lo han hecho, ¿de acuerdo? Hay algunos que lo han hecho.
no te preocupes. Igual hay cosas que se pueden estar disfrutando y no es tan malo. Si quieres volver a 15.5, no es tan malo, ¿ya? Mira, me dice Pedro Manuel Valdés Medina, ¿es recomendable instalar el tweak de Watusi en iOS 16 sin jailbreak? Bueno, el WhatsApp que viene modificado con Watusi, te sacrificas un par de cosas cuando lo instalas. Primero, no, Mati, ya te saludé Matías Resi, ¿cómo estáis? Eh, ¿Cómo se llama? Lo primero, los chats. No te sirve tu copia de seguridad, ¿de acuerdo? El respaldo de tus conversaciones lo vas a perder. Segundo, no te va a hacer respaldo también de todo lo que ocurra después que lo instales. Tercero, las notificaciones no te van a estar llegando de la manera en la cual a ti te gustaría. Entonces, si puedes vivir con todo eso, dale, instálalo en iOS 16. Dale nomás. Kevin Ayala también ahí en el chat. Mira, me dice acá, Épica está en 15.3.1, correcto. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que vaya a haber jailbreak en 16.0? ¿En serio? ¿En serio esa pregunta? No, pues no me pregunten eso. Estamos en la beta 1. ¿Cómo estáis, Manuel? Manuel dice que sigue en 15.1. Mira, Retrobit mandando un saludo de cumpleaños ahí adelantado. Dale, Retro. Me dice Jaime Hernández, guardé los SHSH con el jailbreak, pero ahora no lo tengo. ¿Se puede subir a 15.1.1? Sí, puedes subir, no hay problema. Pero por ahora no subas porque no hay jailbreak. Sube cuando tengas jailbreak. Bueno, va a depender de tu dispositivo también. Pues si tienes uno con Face ID, pierdes el Face ID. Mm, ahí, si estás en iOS 14, que imagino que ahí es donde está con tus SHSH, no vayas a subir, ¿vale? Que me dice Pedro, 1 millón de gracias, hermano, muy amable. De nada, para eso estamos. Miguel Ortega compartiendo ahí algunos hashtags. Team iOS 15, jailbreak, nunca iOS 16, ya tú sabes. Me dice Juanpa Delgadillo, profe, si perdí los emojis originales en iOS 10, es muy difícil volver a conseguirlos. Mi iPhone no reconoce la computadora y tengo que formatear. ¿Y cómo los perdiste? Cuéntame un poco, con cambiando los emojis, emoji font, algo así. ¿Qué es lo que me dice Mati? Es la primera vez que creo que voy a cambiar mi teléfono por el nuevo sin poder hacer el jailbreak. Es que Mati es la primera vez en la historia del mundo del jailbreak que estamos viviendo algo como ahora, ¿cierto? O sea, ¿cuánto habíamos esperado tanto, Matías? ¿Cachai? ¿No? Entonces, de que está complicada la cosa, lo está, pero mientras unos se van, cosa que es normal, es normal. El otro día Omar me etiquetaba en Twitter así con un GIF de Darth Vader, me decía, ven al lado oscuro. Al lado oscuro ven a ellos 16. No, 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 acá nosotros somos los sobrevivientes de la Orden 66. Ahí van los que han visto Star Wars. Execute Order 66. Ya saben, ya ahí el emperador no, nosotros no caemos con eso. Me siento un Obi-Wan, me siento un sobreviviente de toda esta purga. ¿Valdrá el cambio del iPhone 11 Pro al 14 Pro? Mira, el 11 Pro, Said Hernández, el 11 Pro es un dispositivo que tiene un procesador A13 y vas a saltar a una 14, a una 16. Igual 3 años después se va a notar la diferencia. Yo salté desde una 11, desde el iPhone 10, o sea, desde una 11 a una 15. Y 4 años después la diferencia se notó. Así que yo creo que sí. Profe, regálame el jailbreak de iOS 15 y le regalo mi casa. Mira, Miguel Ortega, me pongo al tiro a hacer el jailbreak. No, no lo tengo. Si lo tuviera yo lo habría liberado ya. Profe, vendo un iPhone 12 Pro Max con Cydia. Cydia Installer Server. ¿Está interesado? Uy, depende. ¿Está ahí en Chile, Ray Díaz? Yo también estoy vendiendo un teléfono. Este. iPhone 7 que lo encargué por Mercado Libre. En perfecto estado. Una joyita. Si estás en Chile, no te lo puedes perder. Se está yendo a. Bueno, está en la publicación. Bueno, en precio chileno, de acuerdo a lo que valen los otros dispositivos iguales, este está a $100, con envío gratis a todo Chile, de acuerdo con la garantía de Mercado Libre. Y viene sin bloqueo de iCloud, sin bloqueo de email, todo el hardware funciona bien, desbloqueado para cualquier compañía, y eso. Lo puedo mandar hasta con el jailbreak hecho, la cuestión va con iOS 14, así que tiene 14.7.1. Uriel Encina, ¿crees que habrá Filsa para 15.4.1? Sí, porque Filsa funciona con exploits y hay vulnerabilidades al menos que ya fueron anunciadas hasta 15.4.1 que luego se pueden transformar en un exploit, así que la respuesta es positiva. Alexis Kidd desde Puerto Rico, ¿cómo está ahí? Mira, Alejandro de H me dice que Alstom no me descarga las aplicaciones, se queda a la raya de descarga,
pero no se mueve. Estuve una hora y no se movía. Apaga el teléfono, enciéndelo, ¿de acuerdo? Actualiza tu versión de App Store. En el peor de los casos, desinstala App Store, desinstala iTunes, desinstala iCloud para Windows, limpia con CCleaner, reinicia el computador, vuelve a instalar todo desde la página oficial de Apple, nada de la tienda de Microsoft y vuelve a instalar. De acuerdo, como una limpieza profunda. Hay veces que mi App Store también me empieza a dar problemas y hago esa limpieza que es tediosa, lo sé, son como 15 minutos o más que hay que hacer aquello, pero no falla. ¿Ya? Me dice Chris Gamers, ¿qué pasa si actualizo la beta de iOS 16 desde 15.5? ¿Qué problema tendré? Mira, Chris, tú ningún problema. Ya está ahí en 15.5. O sea, significa que puedes subir sin ningún drama. ¿De acuerdo? No te preocupes. Así que puedes, o sea, puedes subir. Y si algo llega a fallar, tienes que bajar. ¿Y a dónde vas a bajar? A la misma versión de iOS en la que estás ahora. Así que, don't worry. No te preocupes. ¿De acuerdo? Puedes subir a jugar, tienes permiso para ir a probar la beta. El tema es los que están en 15.1 o alguna versión inferior, y esos son los que no. Entonces, porque luego si suben, si van a bajar, ¿dónde? Se van a 15.5. Gracias, Anthony Stark, ahí Fernando en el chat moderando. Estuvimos hablando con Fernandito antes de tener una llamada, tuvimos antes de este directo. Fernando con muy buena voluntad aceptó ser el invitado especial del podcast. Íbamos a grabar con Alan, con el Bostec, pero justo ayer, cuando íbamos a grabar, mi esposa y mis hijos se habían vacunado. Mi esposa contra el COVID, mi hijo mayor, el Juanpi, se vacunó contra el COVID y la influenza, y el menor, el Mati, contra la influenza. Y ayer estaban todos con los síntomas de la vacuna, el malestar, dolor de brazo, etcétera. Y le dije a Alan, lo siento, Alan, no puedo grabar, perdóname. No te preocupes, le dije, grabemos el sábado, y Alan anda de viaje ahora con la familia, anda descansando, mini vacaciones, me decía. O sea, no sé si vacaciones, pero un momento en familia de relajo para descansar. Y luego YouTube me pone el strike. No pude hacer el directo en la hora habitual, hablando ahí con YouTube durante el día. Ya se solucionó, acá estamos. Y Fernando graba conmigo y Fernando dijo que sí. Te quiero mucho, Fernando. Ya tú sabes. Así que ya saben quién es el invitado. Terminando acá, nos sentamos a grabar y nos vamos a hablar de si te recomiendo no instalar el 16. ¿Para qué? Si es un fracaso la cuestión. Ya vamos a hablar de eso. Ya sigamos acá con la conversación, que está re buena. Más feliz no puedo estar. Profe, no se puede guardar los SHSH si la versión de iOS no está firmada. No, Miguel Ortega, no puedes. Aunque hay un método de hacerlo, pero necesitas el jailbreak. Pero el único SHSH que guarda es la versión de iOS en la que está el dispositivo. Pero es tediosa, no es sencillo. No es que lo hago con un tweak y se acabó. ¿Ya? Pero al menos puedes guardarlos de las versiones que se firman hoy día. Es decir, que si intentas guardar tus SHSH, vas a poder guardarlos de 15.5 y dependiendo del método que utilices, los de las betas también de iOS 15.6 y las de las betas de iOS 16. ¿Ya? Así que eso. Me dice Uriel Encina, profe, ¿cree que habrá jailbreak para 15.4.1? Yo creo que sí. Yo creo que todo iOS 15 va a seguir con jailbreak. La gran pregunta es, ¿lo vamos a tener antes de la liberación de iOS 16 final, la GM, la Golden Master, que es en septiembre? Yo creo que como están las cosas vamos a vivir atrasados. Y creo que el jailbreak está acostumbrado a aquello, ¿no? De que hay nuevas versiones de iOS y uno se está quedando siempre más abajo. Nunca nos habíamos quedado tan abajo, ¿cierto? Con un iOS distinto, ¿cierto? Desde un 16 a un 15, siempre era como dentro de la misma versión. Pero, ¿qué importa si una vez que cuando tengamos el jailbreak vamos a hacer más que iOS 16? Pero más. Eh, me dice Luis Aranda Peña, a este paso no valdrá la pena comprar un iPhone 14. 14 digo, ya que lo veo muy complicado hacer el jailbreak. Prefiero tener uno menos resistente, pero con más funciones gracias al jailbreak. Ahí depende de cada uno nada más. Yo al menos como cambié teléfono ahora, mi último teléfono fue el iPhone X, ustedes saben, del 2017, y lo cambié recién ahora 2022. Y no lo pienso cambiar este teléfono en un buen tiempo, a no ser que ocurra algo que yo diga lo voy a cambiar, pero por ahora no. ¿Se puede vivir sin jailbreak? Sí, se puede vivir sin jailbreak, pero es complicado. Me dice de Byron Bass, ¿cómo estáis de Byron Bass? ¿Se puede regalar tweets comprados? Que ya que por motivo de fuerza mayor no tengo jailbreak ahora, no creo que volver a hacer el jailbreak en mucho tiempo. Bueno, Byron, yo creo que sí, o sea, sí se puede. Los tweets que están en Havoc también se pueden regalar. Ellos incluyeron esa opción. Y sí,
Son buenas noticias. Chris Gamers, profe, ¿no tendré problema en esperar hasta que salga iOS 16 en el 16 beta? No te entiendo la pregunta, Chris. ¿No tendré problema en esperar hasta que salga iOS 16? No, no, si estás en una beta y quieres probar iOS 16, o sea, cuando salga, no. No hay dramas porque luego te va a aparecer como una actualización más y se termina. José Borbón, cada día con menos probabilidades de ver un jailbreak. No sé si con menos probabilidades, José. Yo creo que a lo mejor con menos esperanza, en tu caso, por cómo lo dices, pero yo no me siento así. ¿Cómo estáis, Charlie Owo? Saludos también para ti. Mira, Carlos Frías dice que es usuario de Android y está pensando irse a iOS. ¿Cree que algún día se puede hacer el jailbreak en iOS 16? ¿O los desarrolladores ya no tendrían el mismo interés? Mira, yo creo que eso va a depender de lo que ocurra ahora con iOS 15. ¿Ya? Con lo que sea iOS 15, ahí recién vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es el método más fácil para guardar los SH? Mira, hay, a mi parecer, bueno, va a depender de cada usuario. Hay métodos para hacerlo desde el dispositivo y hay otros métodos para, dale Fer, no hay problema. Y hay métodos para hacerlo con el computador. Hay algunos que estar con el computador es algo muy fácil y hay algunos que para hacerlo desde el teléfono es muy fácil y bueno, los dos métodos están en la descripción. Profe, me interesa ese iPhone 7. Bueno, Edgardo Quiles, eres de Chile, ¿no? Si es así, te mando el enlace de Mercado Libre para que tengas la garantía. El único drama que tengo yo viviendo en Arica con Mercado Libre es que el envío no lo voy a poder hacer por Chile Express. Lo voy a tener que hacer por Starken. Porque como vivo en Arica y es zona franca para los que son de Chile, para que salga un dispositivo de zona franca hacia el sur, me piden boleta o factura. Y este teléfono he usado, me llegó por Mercado Libre. Entonces, que entren dispositivos a zona franca no hay problema, pero que salgan, no, Chile Express te pone mucho problema. Entonces, voy a intentar enviarlo por Chile Express, eh, pero va con envío gratis. A mí, Sebastián, lo tengo 80 lucas. Bueno, lo puse a 79 en Mercado Libre. 79 lucas. Obviamente si lo pongo 79 es porque lo puedo bajar hasta 70 y ya de ahí nada más porque con envío gratis, pues entonces tranquilo, o sea, y el equipo está impeque, o sea, estéticamente no tiene ningún problema y en el hardware todo funciona bien, entonces no tiene jailbreak, pero se le puede hacer. Está con iOS 14.7.1, tiene jailbreak con checkra1n y la huella digital funciona bien, así que ahí si están interesados me avisan. Y va con no sé si la garantía, pero por lo menos no te van a estafar con que va bloqueado con iCloud. No va, mira, lo podemos encender. De hecho, están las fotos de Mercado Libre con la sesión cerrada de iCloud. Ahí lo estamos encendiendo. No sé cuánta batería le quede. Ahí prendió. Esperemos. Profe, me interesa ese iPhone 7. Estoy en Puerto Rico. No, pero Puerto Rico no, por loco, si es para Chile. ¿Cómo lo voy a mandar a Puerto Rico? Va a haber más problemas con la aduana de los países. Busca uno en tu país entonces. Creo que va a ser más sencillo. Ahí está aprendiendo. Ahí cargó. Pues le sacaste el código, te diste cuenta, ¿no? Y entra acá a las configuraciones y en la parte superior está ahí sin el Apple ID. ¿Viste? Si bajas a Facebook Touch ID y código, está ahí todo desbloqueado. O sea, está listo para usarlo. ¿Dónde está? Condición de batería 88%. Algo que preguntan, ahí está el 88%. Entonces está re bueno el equipo, la pantalla funciona bien, la Touch ID, la cámara también, está todo en perfecto estado. Ahí estamos tonteando acá con el teléfono, está súper bueno, funciona pero a la perfección. Así que si estás en Chile y te interesa, búscalo en Mercado Libre. Coloca iPhone 7 y te va a aparecer el teléfono ahí, está 79.000 pesos. No sé si hay otro 79. Pero ese, mira, Fabricio Ordóñez manda una pregunta. Dice, tengo el 12 Pro Max en 1442. Lo malo que solo tengo los SH 15.3 en adelante. No, 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 porque cambiaron con 15.4. No te van a servir. Si subes con los SH, vas a perder el Face ID en tu teléfono. Quédate con jailbreak nomás. Tranquilo, Fabricio, porque hay muchos que están con iPhone 12 sin jailbreak y tú lo tienes, tú estás en iOS 20. ¿De acuerdo? No te preocupes ni por iOS 16. El otro día subí un video, ¿cierto? De los tweets que Apple copió en iOS 16. No te preocupes, si estás con jailbreak, estás gente mataría por tener, no mataría, pero gente le gustaría tener tu teléfono porque tiene jailbreak, ¿cachai? Víctor Mendoza, también saludos para ti hasta México. Póngales autógrafos, de más, pues, Amir Sebastián. De más no hay drama. No sé si el autógrafo, pero, o sea, ya Mercado Libre te da una garantía. ¿Estará a dieta?
¿Está más delgado? Jorge, en realidad, más que una dieta, sí fuimos con mi familia, o sea, con mi esposa fuimos a la nutricionista y estoy comiendo en realidad como lo mismo, pero cambiando como las porciones, no sé si tanto los horarios, sí ordenándome y negándome algunas cosas que los dulces, golosinas, cosas así. Y hoy día me pesé y bajé 10 kilos, cosa que para mí es como nunca imaginé bajar 10 kilos. También fue una buena noticia hoy. Algunos 10 kilos de qué, 10 kilos de párpado, 10 kilos de lóbulo, 10 kilos acá del codo. Pero algo es algo pero bien, contento también por eso y contento de estar acá. Víctor Mendoza, profe, yo tengo un iPhone X en 14.8, bacán, ahí, check rain, le instala check lock para tener el Face ID, súper bien. ¿Cómo está ahí Gabriel Lara? ¿Todo bien? Déjame ver qué otro comentario tenemos por acá. Qué tranquilo, profe. Lo buscaré en eBay. Sí, mejor si está más cerca. Un saludo desde Houston, también para ti, Alexis. 112376. Ahorita vengo, profe. Voy a borrar las cosas de Alstor y a reiniciar el computador. Dale. Me dice José Báez Amores. ¿Qué problema hay con el Face ID a la hora de bajar de versión con los SHSH? No he entendido bien. Lo que pasa es que si vas a instalar una versión inferior a 15.4, Apple modificó la SEP, que tiene que ver con la parte de la seguridad del Touch ID y el Face ID, el encriptar tu información personal, etcétera. Entonces, no está eso. En versiones inferiores cambió la SEP. Entonces, si instalas una versión inferior, pierdes el Face ID. Entonces, ahí está el dolor. ¿Ya? Por eso hay que tomar la decisión ahí con harta seriedad. Eso hablamos bastante hace un tiempo atrás. Así que, ¿les parece si ya nos vamos con el tema de hoy? ¿Ya? ¿Alguna noticia de Saurik? De Saurik relacionado con el jailbreak no tenemos hace rato. Bueno, sabemos que está en este juicio con Apple, en el cual va ganando, tiene cierta ventaja con algunos fallos que han salido a su favor, pero todavía, recuerdan que él estaba demandando a Apple por Apple ser anticompetitivo, estas prácticas que ellos han tomado, que han hundido a otros que han querido aparecer. Por ejemplo, Cydia vendría a ser considerado como el primer App Store dentro de Apple con el jailbreak. Entonces, José Rodríguez dice, ojalá nunca saquen el jailbreak. José, parece que te equivocaste de canal, loco. Sí, te puede salir nuevas disculpas, no, no hay drama, estás perdonado, acuérdate, te equivocaste, no, no hay drama. Me dice César CL, profe, consulta, ¿funcionará Flexstore en iOS 16? Yo creo que sí, sí, no, estos certificados de estas tiendas no están condicionados a las versiones de iOS, funcionan en cualquier lado. O sea, con las versiones muy antiguas no, pero en iOS 14, 15, 16, todo anda sin problemas. Edgardo Quiles dice, ¿dónde está Pont to Own? ¿Se perdió en el espacio? Uf, parece que sí. Parece que lo perdimos, Houston. ¿Se acuerda? Dice Wilmer que le dije que, no, que este año no habría jailbreak. Sí, Wilmer, me acuerdo. Pero estamos a junio, ¿de acuerdo? Todavía quedan 6 meses. Así que todavía hay posibilidad de que este año haya jailbreak. ¿Ya? Veamos. ¿Qué más tenemos por acá? Ya pues. Yo sigo en 14.2 en mi iPad Pro del 2020, dice Rodrigo. A disfrutar, pedazo maquinón. Imagínate un iPad Pro y con jailbreak, todo bien. Me dice también acá Jackie, hola profe, ¿cómo está? Hace mucho que no lo veía en directo usted, súper bien, gracias a Dios, súper bien. Me alegro que esté en directo ahora acompañándonos acá y si tú estás viendo la repetición, gracias también por estar haciéndolo. ¿Hay manera de tener 3 aplicaciones activas en App Store en 15.4.1? Sí, José Báez, la hay. ¿Cierto que cuando tú instalas App Store tienes que iniciar sesión con tu Apple ID? Bueno, es tu Apple ID el que hay que transformarlo a un Apple ID normal, de un simple mortal, por decirlo así, a una Apple ID, a una cuenta de desarrollador de Apple. Entonces tú haces la transformación, conviertes tu Apple ID al de desarrollador. El tema es que para convertirlo son $100. Y puedes instalar las aplicaciones que quieras. Pues son $100. Te dura un año. Tu decisión. Ya, si no, con 3 nomás, pues ahí qué le vamos a hacer. Ya, la otra opción es pagar por estas tiendas que mucho más barato que $100 te cuestan
Hay una tienda que se llama Synctunes, que está con una oferta a $7. Estoy que compro uno. Oye, se le acabó la... Mis niños estuvieron dibujando con este plumón. Synctunes, búscalo así, synctunes.com o en Twitter. También encuéntralo, Synctunes, está a $7 el iPhone y te dura un año. Entonces no tienes que pagar 100, pagas 7. Y puedes tener lo mismo, un montón de aplicaciones si te olvidas de App Store. Y 100% con Safari, nada de computadora. Así que ahí estamos. Parruco dice que sí, que Filsa trabaja en 15.2. Lo puedes instalar. Te va a mostrar algunas carpetas, pero dentro de VAR no te va a mostrar nada. El exploit no funciona ahí. Menos editar. De hecho, Filsa te funciona hasta en 15.6. No sé si en iOS 16, o sea, funcionar, de que se instala y lo puedes abrir, eso, pero de ahí hacer modificaciones, no. Desde 15.1.1 hacia abajo. ¿Qué novedades hay de CheckRain? Bueno, sí, hasta ahora ninguna. Ninguna. Aunque estuvo hablando uno de los desarrolladores del equipo de Coolstar diciendo, ¿y por qué no han liberado CheckRain si para hacerlo es re fácil hay que hacer esto y esto otro? Fue lo que dijo esta semana, pero no quedó nada más. Jorge Zúñiga te respondió hace un rato eso. Wilmer, profe, una pequeña pregunta. ¿Cree que usted cuando salga iOS 16 o 17, pero 16, habrá que abandonar el jailbreak porque la pedirán actualizar aunque no sea 100% necesario? Pero si no es eso, jailbreak no son solamente aplicaciones. En este tiempo, a lo mejor los que han llegado en búsqueda del jailbreak quizás se quedan con la idea, no sé, porque Watusi es jailbreak o que Sercube es jailbreak, pero no, jailbreak es mucho más que aplicaciones modificadas con tweaks, ¿de acuerdo? O sea, si cuando veíamos iOS 16 y su pantalla de bloqueo, ahí lo teníamos, o sea, Apple inspirado 100% en el jailbreak y lo hizo mal. Hay un video de eso, lo publiqué esta semana, así que no se lo vayan a perder. Pero ¿será que con cuenta de desarrollador sirven las notificaciones? No. Así como en Watusi se vayan a arreglar. No. No tiene que ver con la cuenta con la que firmas la aplicación. Me dice, profe, ¿hay alguna forma de instalar Moviebox Pro? Ya que con App Store no se puede. Debe haber alguna, Edgardo. No me he metido con Moviebox. Tampoco hago videos de Moviebox porque sé que es strike seguro. Profe, tengo un iPhone 12 Pro Max con 14.6. ¿Conviene hacer el jailbreak? El 12 no llega a 14.6, ¿no? No, pues, el 12 llega hasta 14.5.1 el jailbreak de Uncover. Pero no lo actualices, quédalo ahí porque algo puede salir para ti. No lo actualices. O sea, si está difícil el jailbreak en iOS 15, perdón, si tu dispositivo está difícil el jailbreak en iOS 14, en 15 está peor. Entonces no te muevas de iOS 14, tranquilo. Carlos Martínez, buenas noches, profe, y a todos, muchos saludos. Gracias, Carlos, por estar acá. Creo que así como va la demora, será el último jailbreak que usaré. Wow, mira tú. A fin de año cambiaré mi iPhone 11 a un 13 Pro Max y ya no tendré jailbreak. Bueno, depende de la versión que esté el 13 Pro Max, pues tranquilo, lo puedes encontrar una buena versión. ¿Se puede hacer jailbreak en mi iPad Pro M1? Bueno, Amir, depende de la versión de iPadOS en la que esté. Hey, Noé, ¿cómo estás? Tenemos a Noé, una de las pocas personas, el único, que me preguntó por qué no empezábamos el directo. Así que, Moki, aquí estamos, llegando un poco tarde. No te preocupes, YouTube, sus notificaciones son así. Hey, YouTube estuvo haciendo de las suyas con mi canal Moki. Ya te lo voy a contar en unos minutos más. ¿Cómo ya nos gusta usted, como yo? Ah, a usted como yo nos gusta hacer el jailbreak. Dale, Talachi. Mira, entró Omar Santiago, actualiza, Juan. Por favor, ¿cómo baneamos a Omar? A ver, Omar, no me voy a ir al lado oscuro, Omar. Recién lo estuve hablando hace un rato. O sea, Apple mostró iOS 16 y es como Execute Order 66. Ejecuten la orden iOS 16. No, yo soy Obi-Wan. Yo soy Obi-Wan. Yo no voy a caer ante esa orden. Para nada. No te preocupes. Así que quédate con los del Imperio nomás. Bason Vázquez. Estuve esperando el jailbreak en mi iPhone 6S hace una semana. Mi iPhone murió. ¿Por qué murió? Estaba esperando el jailbreak cuando tengo un iPhone nuevo. Ah, espero que lo tenga ahí en el próximo. Super Soldier, ¿cómo estás? Se me había olvidado, jajaja, pero aquí andamos. No te preocupes, gracias por estar acá. Profe, ¿cuál es la página de Synctunes? Synctunes.com o búscalo en Twitter. Synctunes. Profe, ¿hay alguna forma de instalar iCleaner Pro? No, es solamente con Jailbreak iCleaner. En 15.4.1 todavía no. Hay una repo rusa, sale todo gratis. Así es. ¿Cómo se llamaba esa? Mine Repo. Ahí, creo que esa. O otra que es rejail.ru, algo así. Sí, hay un montón, pero no, ya hemos hablado antes de las repos piratas y el riesgo que se corre es preferible
a veces gastar un par de dólares y tener seguridad y los tweaks con las últimas versiones motiva a los desarrolladores para que creen tweaks. Vienen más actualizaciones, las obtienes primero que nadie, entonces Uriel Encina, profe, ¿sabe cómo pasar de 15.4.1? No, no puedes bajar a iOS 14. No, no, no. O sea, en un iPhone 8 lo podría hacer y Touch ID sigue funcionando, pero si bajas con un iPhone que tiene Face ID, el iPhone 10, por ejemplo, el iPhone X, no vas a perder el Face ID. Los otros iPhones no se puede. ¿Qué dice Fernando? En las repos, claro, esas piratas sale todo gratis, hasta tu, hasta tu inseguridad y los fallos son gratis. Así que después sin llorar, correcto, Fernando. Yo ya probé iOS 16 y no es la gran cosa, totalmente de acuerdo. Ya sé, yo perdí la esperanza de que salga el jailbreak, no hay novedades. Hay una encuesta que yo hice en mi canal y ahí nos vamos a pasar ahora al tema del video. Déjame ver porque no estoy con mis plumones. Mis hijos los ocuparon todos. Hoy día no ocupamos la pizarra, ¿qué le vamos a hacer? Ya bueno, vamos al tema del video, ¿no? Saludos también para Rosa Rosa, Harry Morales, ¿cómo estáis? No, no se puede bajar a 14.8, lo siento. I'm sorry. I'm sorry. Espérate que tengo una bolsa acá con plumones. Déjame ver si hay alguno que me pueda servir para hoy. Y si tengo plumones, si me sirven. Mira, tengo un rojo. Ah, no, este es permanente. Este es whiteboard. Este me sirve. Mira, tengo más plumones. Yo pensé que no tenía. Me quería comprar en Tacna. Acá tengo otro. ¿Ya? Sí tenemos plumones para hoy. Ahí vemos que se puede rayar. Yo creo que está a punto ya. Ya ni vale la pena rendirse. Sí, porque ¿cuál es el problema, Super Soldier? Que algunos suben e imagínate el día que salga el jailbreak y los últimos que hayan subido van a quedar como que, ¿por qué no esperé un día más? Eso pasa, eso pasa. Moki, profe, ¿quién será el invitado del video que subirá más rato? Es Fernando, el moderador, y ahora les voy a volver a contar por qué. Voy a desactivar los mensajes ahí en el chat, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos con el tema de hoy. Así que si mandan algún mensaje, no lo estoy viendo ahora, ¿de acuerdo? Si les gusta lo que han visto, dejen su like, o sea, aprieta el botón de me gusta y igual me decía a mí, es como que, hey, me gustan los directos, sigue haciéndolo. Ya. Estamos haciendo el directo en una hora distinta porque el día de ayer estaba en clases con mis estudiantes, así proyectando desde mi computador y estaba mostrándole a ellos un video o algo y de repente dije, mira, vayamos a YouTube a ver un video. Y entré y ¡pum! Me salió así la tarjeta amarilla. Acabas de recibir un strike, un video tuyo ha sido eliminado. Y dije, ¿what? ¿Qué pasó? No puede ser lo del strike. Y llega el correo electrónico diciendo que el 95% de los creadores de contenido reciben un strike y luego nunca lo vuelven a recibir. Así que cuídate de seguir todos los lineamientos y bla, bla, bla. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cuál es el video? Me voy a ver el video. Era un noticiero del 2020. Dije, pero ¿qué le pasa a YouTube? Y hoy día, a Gio Snow, estuvimos hoy día hablando ahí por mensaje privado, y a George también le pusieron un strike, también. Y lo mismo, también por un video de noticias. Así que estuvimos hablando ahí por privado y poniéndonos de acuerdo cómo responder a YouTube. Y resulta que ya YouTube consideró la apelación de cada uno de nosotros. Le pregunté si le habían quitado el strike, a uno me responde el mensaje, a mí ya me lo quitaron, por eso estoy en directo. El strike uno te deja sin hacer videos durante una semana y sin directos y no te deja subir. Aunque si tienes algún video que ya está subido, lo puedes publicar, pero no puedes subir nada nuevo. Y si estoy ahora en vivo es porque el strike se fue. Entonces, eh, y pasaron otras cosas ahí entre medio que recién le conté a Fernando antes de hablar, tonteras, errores que yo cometí al momento de enviar la apelación, o sea, envié la apelación vacía, no pegué, estaba escribiendo toda la apelación en un archivo de Word y después presioné enviar sin pegar toda la apelación. Y me comuniqué con la gente de YouTube por chat y te ayudan de inmediato, aunque se demoró, tuve que esperar más de 24 horas y, en fin, se fue el strike. Y aquí estamos, vivitos y coleando, con más ganas y feliz, pues feliz porque ya me estaba haciendo la idea de una semana sin canal y tengo que hacer un video esta semana de iMazing, tengo que hacer otros patrocinados, tengo que grabar más de lo normal porque como me voy a ir a Perú por 6 días, quiero publicar también videos durante esos días y grabar durante la semana. Y esta semana es muy ocupada, tengo una semana de exámenes y se viene una semana complicada. Y bueno, ya pasó una semana activa, ¿no? O sea, salió hoy es 16 el lunes y subí video diario.
video lunes, martes, miércoles, jueves, y hace cuánto que no teníamos video diario, hay mucho que hablar y también ya hay noticias preparadas para el lunes de cosas que ocurrieron ahora en el fin de semana. Así que el que ustedes estén acá y que yo esté haciendo esta transmisión, se nota el ánimo distinto, ¿no? La semana pasada era como que, profe, ¿qué le pasa? Ahora es como que, pero exceso de felicidad. Ayer iba a grabar el podcast con Alan, con el Bostec, y resulta que no lo pude hacer porque mi familia, mi esposa e hijos se pusieron la vacuna, todos estaban vacunados. Mi esposa contra el COVID, mi hijo mayor del COVID e influenza y el menor de influenza. Y estaban ayer con todos los malestares de la vacuna, su dolor de brazo, y le dije a Alan, no puedo grabar ahora. ¿Puede grabar el sábado? Me dijo, no, tengo que hacer, tengo mis planes, así que con Alan seguramente grabaré la próxima semana, si es posible, o después, un invitado que siempre está. Y resulta que después de eso llega el strike. Y llega el strike y, y ahí quedamos. Entonces dije, ¿con quién vale la pena grabar un podcast si estoy con un strike? Si no sé si me lo van a quitar, cuándo me van a responder. Sabía que YouTube lo tenía que quitar porque lo que estaban diciendo que el video de noticias era dañino y provocaba riesgo a la vida de las personas. ¿De quién me está hablando YouTube? ¿Por qué YouTube me hace esto? Bueno, el tema es que hablé recién con Fernando. Fernando me dijo, no puedo, estoy destruido, me dijo. Fernando, te necesito, no me digáis que no. Y Fernando me dijo, ya, vamos a grabar. Así que termina el directo y me siento a grabar con Fernando. Hoy no se duerme. Van a tener su podcast, su directo, semana consecutiva 117. Y aquí está. Pues vamos a estar hablando ahora a continuación entonces de iOS 16. Un fracaso, creo yo, y no voy de... o sea, todos los que están en iOS 16, lo dije, ¿cierto? Estuve en el directo junto con Víctor. Justo el 6 de junio se hizo feriado en Arica, hubo un feriado por un tema de una fecha local y fue feriado y no tuve que ir al trabajo y estaba libre el día del evento y le escribí a Víctor, Víctor, ¿puedo estar contigo? El canal es tuyo, no te preocupes, me dijo, te invito, no hay drama. Y estuvimos ahí y al final iOS 16 fue, o sea, digan, háblenme de iOS 16 sin mencionar la pantalla de bloqueo. ¿Qué es iOS 16 sin una pantalla de bloqueo? ¿Mm? Ya. Entonces, lo siguiente, el video de las funciones, o sea, anotemos, ¿cierto? Dije que teníamos acá el plumoncito, entonces escribamos un poco en la pizarra, o sea, démosle al mambo, ¿ya? ¿Le queda tinta? O sea, ¿me rayé la nariz? No, pensé que sí lo había hecho. Ya, lo primero, ay, el plumón, está la tinta un poco seca. Ya, primera pregunta. Omar, si estás ahí en vivo, después que activa el chat, te quiero ver. ¿Qué es iOS 16 sin su lock screen? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a ir a la página de Apple, ¿o no? Van a ir a la página de Apple. Oh, iOS 16. A ver, ¿qué otras cosas trae? Porque no se acuerdan, pues, mi gente. Porque no se acuerdan, pues. ¿O no? No pueden responder la pregunta. ¿Qué es iOS 16 sin su pantalla de bloqueo? A mi gusto, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo segundo, o sea, el tema, estamos en la beta número 1 y acá hay temas de batería, ¿cierto? Batería y rendimiento. Esta historia es vieja, ¿o no? Eh, rendimiento. ¿De acuerdo? Es distinto a estabilidad, ¿cierto? Algunos dirán, no, es súper estable, no se me pega. Sí, pero lo que es batería se está provocando, hay que pensar que es una iOS que es beta y que se modificaron muchas cosas en iOS. O sea, las cosas que están en la pantalla de bloqueo no existían antes. Y Apple lo probó de manera independiente, ¿cierto? Con algunos de sus dispositivos. Y ahora la liberó públicamente. Ay, no, pero es para desarrolladores. Pero el público está en general, todos lo pueden instalar con un perfil y se acabó. Da lo mismo si es beta pública o no, está ahí dando vueltas ya para que se pueda instalar sin ningún problema, sin pagar nada. Pero ya cuando se prueba de manera masiva es donde empiezan a ocurrir los problemas. Y resulta, es lo mismo que, por ejemplo, que pasó con Filsa, ¿cierto? Con Filsa Escape de Filsa 15, Filsa Escape 15, que claro, no es lo mismo unos beta testers, algunos que ya cuando lo liberas de manera masiva y empiezan a aparecer más errores. Algunos van a andar bien, otros no,
Pero el tema de la batería tiene que pensar de que, ay, es que mi batería me dura lo mismo de siempre, sí, pero el consumo, el gasto que se le está dando, los recursos que va consumiendo Apple a largo plazo, o sea, yo no puedo decir que tú vas a ver ahora la condición de tu batería y que su salud se redujo en un 5% en 2 días, en 3 días o en una semana que vamos a cumplir. Entonces, no, 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 eso se va viendo ya semanas, meses. Entonces, ¿por qué arriesgarme si es una beta para desarrolladores? Aunque yo igual los entiendo. O sea, si tú estás viendo este video, tú eres de lo que les gusta sacarle el jugo a tu teléfono. Entonces, entiendo cuando alguien me dice, no, o sea, no, no, no lo acepto, me parece inaceptable, pero sí lo puedo entender. Que alguien, por ejemplo, hace un rato me decía estaba en 15.02 y subía de iOS 16. Lo entiendo, porque es una persona que le gusta modificar su dispositivo, quiere sentir cosas nuevas, quiere sentir que está, no sé, en una versión alta y que se ve bonito y está bien, lo entiendo, porque la gente de este canal le gusta modificar su teléfono, ¿cierto? Entonces iOS 16 te ofrece más de lo que te da iOS 15, está bien, lo entiendo, pero no lo acepto, o sea, no, no, no lo acepto porque, loco, tenía ahí una versión 15.02 muy buena para estar esperando un jailbreak y te fuiste a iOS 16 y si quieres bajar te vas a 15.5 y esperar a quizás hasta cuándo, entonces, pero en fin, van a haber consecuencias, van a haber consecuencias, no se ven ahora en el corto plazo, eh, pero después, sin Yori, ¿cierto? Ustedes saben. Lo tercero, lo vamos a llamar de esta forma, la tasa inicial de adopción. Y acá es donde yo creo que me voy a concentrar y es donde siento una alegría, porque publiqué una encuesta esta semana, una encuesta que ya creo que llevaba 1.500 o 2.000 resultados. Lo puedes hacer ver tú ahora, puedes minimizar el video y puedes ir a la pestaña de mi canal donde dice videos, listas de reproducción, comunidad. Y en comunidad ahí hay una encuesta. Y la encuesta es si es que ya instalaste o no iOS 16. Y los resultados son, como aparecía en la miniatura del video, 85% no lo ha hecho. Significa que un 15% subió, ya, está bien. Igual dirán, en muchas personas son 15 de 100, 85 de 100 dijeron no, no lo voy a hacer. Entonces, este 15% que subió es lo voy a poner así, inicial, ¿cierto? Por algo está la palabra ahí, inicial. Entonces, hay un 15% que subió, que se fue a esta versión. Y hay un 85% que no. Entonces yo creo que ahí está también, Apple no convence, uno igual quiere eso. O sea, si me preguntan a mí, yo creo que iOS 17 va a permitir modificar la pantalla de inicio, o iOS 18. No creo que Apple o sea, ya nos entregó la pantalla de bloqueo. ¿Quieres modificaciones? Toma, ahí tienes la pantalla de bloqueo. A lo mejor en iOS 17 no nos va a dar nada. Y en iOS 18 a lo mejor ya pantalla de inicio, iconos así, su tweak como Snowboard, con un clic y los cambia a todos. Probablemente iOS 17 o 18. Pero uno espera también que Apple te seduzca, ¿cierto? Te muestre algo. Pero, ¿qué es iOS? Achura, no puse el 16. ¿Qué es iOS 16? Sin su lock screen. ¿Qué es si la pantalla de bloqueo? iOS 15, 14. ¿Qué es? Entonces, no, 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 pero es que ahora se puede, tú puedes tomar una imagen y recortarla así, sí, ¿cuántas veces has hecho eso en tu vida? ¿Ah? ¿Cuántas veces lo has necesitado? ¿Son editores de imágenes ustedes? No, pero es que ahora puedo sacar el texto de un video. Oh, estoy tratando de memorizar la página de Apple cuando uno va bajando y, no, pero es que ahora puedes manejar tu reloj con el... Oh, ya descartada la uno. Batería de rendimiento a corto plazo no se ve, a largo plazo si les va a pasar algo. Y el 85% no subió. No subió, no convenció. Dice, pero que espérate que lleguemos a diciembre. Ahí va a ser otro tema, pues. Ahí va a ser otra cosa. Ahí yo vamos a ver si ahora yo estamos hablando de qué es lo que dice acá antes de que empiecen a llorar algunos. Inicial dice, tasa inicial. ¿De acuerdo? Semanal, podríamos decirlo.
Aunque algunos podrán considerar que en una semana un 15% es un buen número, y no lo voy a negar, pero eso es lo que ocurre todos los años. Todos los años se va gente del jailbreak y todos los años llega gente del jailbreak. Dicen, no, pero es que el jailbreak está muriendo y yo soy consciente de aquello, pero a mí me gusta. A mí me gusta este tema. Dice, y algunos me dicen, no, pero es que tienes que variar el contenido, pero si me gusta, po. Yo hago con mi canal lo que quiero. Si quisiera tener otros logros en el canal y explorar otro contenido, no sé, lo que me podría generar visitas, anuncios e ingresos, lo haría, pero si no cambio el contenido es porque me gusta. ¿Y qué? Entonces, voy a seguir hablando de esto y seguir contento porque yo sé lo que es tener un jailbreak. Yo he tenido jailbreak desde iOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahora voy a decir, me voy y voy a cambiar y vamos a empezar a hablar de... Si otros lo quieren hacer, pues denle. Todos son bienvenidos. Hagan lo suyo. Ya, güey. Ya. Si lo pueden hacer y no hay drama. O sea, mira, personas que partieron así en el pasado, Víctor Marciano Tech nació con el jailbreak, se popularizó y viralizó, ¿cierto? Con el jailbreak y luego cambió su contenido y ahí está, feliz. Háganlos. Entonces, y si otros no quieren cambiar su contenido, y feliz también, y háganlo. Entonces, algunos se creen los policías digitales, ¿no? ¿Cierto? Como que andan buscando ahí, pero andan más pendientes de la vida de otras personas que de la suya, ¿cierto? Pero es otro tema. Fernando, de 5 por uno, ¿cierto? La manzana mordida. También jailbreak. Y Fernando es feliz ahora sin jailbreak. Sergio, de Aysena Code. Lo mismo está este muchacho, ¿cómo se llama? Mario, ¿cierto? Mario, que era mi Mac MX, que ahora está como distrito Apple. También feliz con jailbreak y cambió y avanza. Nechudo en el Apple Park. En el Apple Park, pues Nechudo. Bacán por Nechudo. A ti y a mí yo creo que nos gustaría conocer el Apple Park y Nechudo lo logró. Vamos, Nechudo, uno se alegra por el éxito, el esfuerzo, las madrugadas que no durmió, ¿cierto? Y las reuniones que se perdió, y el compartir a lo mejor con otras personas porque tenía que hacer un video y tenía una meta y lo consiguió, bien por Nechudo, loco. Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Quién más? Algo a lo mejor más cercano a nosotros. Fátima, dale Fátima. Todo un exponente ya dentro de la comunidad. Ella misma en el podcast que estuvimos ahora hace poco mencionaba que igual había visto una baja, ¿cierto? Un sacrificio, lo que le significó el tener que cambiar de contenido porque sus suscriptores estaban acostumbrados a otra, cosa que seguramente va a estar sintiendo Omar, ¿cierto? Durante esta semana. Y si Omar quiere cambiar de contenido, loco, y quiere bromear en Twitter, vamos, Omar, dale con todo, men. Te quiero ver en el Apple Park. ¿Me entiendes o no? O haciendo lo tuyo, haciendo lo que te gusta. Y si yo no quiero, significa que soy menos. Si no cambio el contenido, soy menos. Si me quedo en iOS 15, soy menos. ¿Me entienden o no? Qué bueno que YouTube te quita el strike y uno se puede desahogar y va con toda esta energía. Y lo puede decir. Entonces, si estás de acuerdo, presiona ahí en el me gusta. Y si no estás de acuerdo, presiona en el no me gusta. Entonces, ahí yo me doy cuenta que sientes tú de la opinión que yo acabo de compartir. Pero son estas cosas. Una tasa inicial baja. Y ni hablar, y podemos añadir el número 4 el video que salió esta semana, el de los tweaks copiados. Tweaks copiados, y de hecho Jonathan subió un video también mostrando otros casos, otros ejemplos, y me gustó porque ocupó la expresión que los tweaks que Apple mató, ¿de acuerdo? Entonces, también, o sea, Apple los copia y dejan bastante que desear, ¿cierto? Dejan bastante que desear porque aún en la pantalla de bloqueo con el jailbreak tú puedes hacer más. Yo todavía no entiendo por qué las complicaciones, los widgets chiquititos que puedes colocar debajo de la hora están en color blanco. ¿Por qué no están en color? ¿Qué te pasó, Apple? Dale color. Es que le van a dar color en iOS 17 y después van a empezar, uy, ahora tenemos colores, las notificaciones, los widgets van a empezar ahí, pero ¿qué le vamos a hacer? Que lo puedan tener con el jailbreak que lo tenemos hace rato, hace mucho tiempo. Entonces yo creo que ya por estos 4 factores que tenemos acá, para mí iOS 16 nuevamente quedó al debe. Es como que, no sé, partieron el evento, ¿cierto? Partieron el WWDC y te muestran iOS 16 y el lock screen. Yo quedé
Luego, si esto es lo primero que me muestran, Apple me va a tentar para subir, para olvidar mi jailbreak. ¿Qué más se viene? Y no hubo nada más. Después todo el foco estuvo al parecer con el M2, ¿no? Pedazo de máquina. Yo ya no sé diferenciar un MacBook Air de un MacBook Pro y los dos con M2. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la batería, la cantidad de miliamperes, lo liviano, etcétera, el MacBook Pro dura más, etcétera, cada uno lo verá. Pero hoy día un MacBook Air es como que ya no es un MacBook Air, es un MacBook Pro liviano. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero la vida está así, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, iOS 16, eh, eh, es que uno cuando es jailbreak es difícil de impresionar. Cuando nos gusta el jailbreak, que algo nos pueda asombrar, no sé, estamos como curados de espanto. La capacidad de asombro no la tenemos con Apple, lo siento Tim Cook. Así que nos muestran cosas y nosotros como que, eso ya lo tengo ya, eso yo ya lo puedo hacer. Creo que se había filtrado dentro del código de iOS 16 que se viene en la pantalla Always On, ¿cierto? En el iPhone 14. Y con el jailbreak, ¿hace cuánto tenemos eso? Y Samsung, ¿hace cuánto tiene eso? Ese es el otro tema, ¿cierto? O sea, cuando digo Samsung, me estoy expresando los dispositivos que vienen con Android. Samsung es una de las marcas más conocidas. Entonces, así es como están las cosas. A mi parecer, no vale la pena irse a iOS 16, aún. Pero ¿qué va a pasar en septiembre? Y cuando todavía no haya jailbreak, bueno, es parte de las preguntas que tengo que hacerle a Fernando cuando tengamos el podcast. Así que sería eso, pues. Vámonos de inmediato a ver en el chat qué está pasando en este rato. Y la captura de pantalla. Vámonos con la captura de pantalla. Se ve poco el plumón, ¿no? Pero así como que... Captura de pantalla. Captura que no te cuesta nada. Como me molestan, ¿cierto? Me molesta. ¿Quién es? Bostek se ríe de mí. Ángel. Bueno, cuando tú influencias, digo, a otros influencers es como que... Bueno, yo también se los dije eso. Sí, que se ríen de mí. Mira. Bueno, uno se siente bien influenciando a otros influencers. Eh, pero en buena onda. Ellos me lo dijeron y yo también me lo tomo así. ¿Ya? Me dice Mr. 60 si estoy todavía en 15.2 beta uno, sí, todavía estoy ahí. De hecho, estoy traumado con el mensaje de que estás en una beta, estás en una beta. Hay veces que tomo el teléfono de mi esposa, lo desbloqueo y como que voy a pinchar el botón de estás en una beta y no estoy, y en el de ella no estoy en una beta. Entonces, profe, casi actualizo, me dice acá Gerardo, a iOS 16. Bueno, qué bueno que no lo hiciste. Ahora, los que pueden hacerlo, Gerardo, creo yo, son los que están en 15.5. Ellos yo les recomiendo ya, anda. Bueno, si tiene un iPhone 7, F en el chat. Eh, Así como el mío. Recuerden que se vende un iPhone 7. Si está en Chile, envío gratis. Búsquenme en Mercado Libre, ahí está. Eh, pero los que están en 15.5 son los que yo recomiendo, váyanse a jugar un rato a 16. Vayan. Cualquier cosa, pueden bajar. Total, el problema es que si estoy en una versión que sé que es vulnerable, no sé, pues de 15.4.1 para abajo y sobre todo de 15.1 hacia abajo, no vaya a subir porque, por favor, ¿ya? Así que eso. Mira, Fernando está dando las instrucciones ahí, claro, etiqueta al profe en Twitter, ponle el hashtag en vivo con el profe. Profe, ¿cuándo crees que salga el jailbreak? Antes de septiembre. Uy, Pedro Martínez, buena pregunta. Y hay que ver qué dice Fernando en el podcast. Pero ¿qué digo yo? Espero que sí. Carlos Martínez, ¿qué es lo que dice? Eso es lo que nos pasa cuando usamos el jailbreak. Nada de lo que nos saquen nos sorprende. Exacto. Siempre estaremos viviendo en el futuro. Por supuesto. Desde el 2008 con jailbreak se siente la diferencia. Ay, Carlos Martínez, un aplauso. Sí. Por favor, ese mensaje, qué bueno. Luis Aranda dice, profe, en mi país se hizo popular la bandeja de doble SIM adaptada. ¿Qué opina? ¿Será confiable? Ay, no la conozco. Doble SIM, pero como para el iPhone. Doble SIM, así en la misma bandeja. No sé qué le habrán hecho, pero si funcionó, bien, bien, a darle ahí nomás. Ya pues, gracias a todos por sus likes, por estar acá. Nos vamos a ir despidiendo. Corto así porque me tengo que ir a grabar con Fernando. ¿Qué es lo que dice Moki? Moki, siempre hay tiempo para ti. ¿Qué pasa, Noé? Mi duda siempre ha sido, ¿por qué si con el hierve podemos tener todo lo que nos ofrece? Entonces, ¿por qué? Ay, borraste el mensaje, lo estaba leyendo. Eso no se hace. Eso no se hace. No, pero a lo mejor lo va a reenviar otra vez, no hay drama. Ya pues, mi gente, les agradezco a todos los que están acá.
Gracias por su apoyo. Aquí estamos. O sea, doble SIM para el iPhone. ¿No será la eSIM, la Electronic SIM? Pero si es con doble SIM, wow, bacán, no sabía. Uno nunca termina de aprender, por eso no soy tan cara dura para decir que soy un experto. Nunca lo he dicho, nunca lo voy a hacer. Llevo más de una década trabajando como profesor de matemática y ni siquiera me considero un experto en educación, ni menos en matemática. Entonces, porque uno siempre va aprendiendo. Entonces no voy a ese nivel de fachatez. ¿Ya? Carlos Martínez, solo los que usamos hielo y sabemos que sería estar el famoso. Así es. Gracias, profe, por mantenernos siempre al día. Mucho éxito y paciencia. Hey, Carlos Partido, también un abrazo grande. ¿Qué es lo que dice Fernando? Lo de la bandeja, no sé si sirva, pero si puede instalar una SIM y tener agrega una SIM virtual, depende de la operadora. Sí. Eh, Así es, de Super Soldier. Taquear de eso. Camilo Rodríguez, profe, tengo un iPhone 12 en iOS 15, entonces no tengo esperanza. Sí, si hay esperanza, no lo hagas. Tengo un 6S como secundario en iOS 15. ¿Puedo hacer algún jailbreak? Vas a poder, vas a poder. Mira, Moki, ahí mandó el mensaje otra vez. Mi duda es por qué siempre que con el jailbreak podemos hacer todo lo que Apple nos ofrece. Entonces, ¿por qué Apple no implementa su sistema de manera nativa? Se ha hecho, Moki. De hecho, hace tiempo atrás se hizo un juntar firmas para, ¿cómo decirlo? Que Apple nos permitiera tener tweaks, pero sin que se veamos, sin hacer el jailbreak que al final de cuentas vulnera el dispositivo y lo deja sin seguridad, que permitiera instalar modificaciones de este tipo, así como desde el App Store, junto a muchas firmas, pero Apple lo ignoró, lo ignoró. Apple podría cobrar aún por los temas, ¿cierto? Que se lleve el 30% y encontrar temas en iOS, en el App Store y cambiarlos como lo hacemos con Snowboard, pero no lo hace. ¿Cómo está ahí Camilo Rodríguez? Víctor Mendoza dice que nunca se vaya al jailbreak, por supuesto, por supuesto. El jailbreak para el Apple Watch, uy, Amir Sebastián, no hay novedades, aún no. Oscar Ruiz, el iPhone 7 tiene un mejor chip. Depende de con qué dispositivo lo estés comparando. ¿Ya? Ahora sí me despido como por cuarta, quinta vez, pero me siguen mandando mensajes, entonces yo tengo que responder. Luis Aranda Peña, profe doble SIM, instalan una bandeja física. Ah, mira, una distinta. Ah, pero solo para el iPhone X, aclárame eso. Aún no me animo porque estaba esperando recibir comentarios de alguien que lo hizo. Ah, yo no, todavía no lo he visto. Ya Sasuke se está despidiendo de chiquillos. Me tengo que ir a grabar el podcast para que tengan su contenido. Seguimos acá más activos, más vivos que nunca. Así que saludos desde Texas también para ti, de Sang, que esté muy bien. Y sería todo por esta ocasión. Pues se despide el profe Juan Antonio. Estoy cansado y emocionado y feliz. Me voy a grabar el podcast. ¿Ya? Así que sería todo por esta ocasión, pues. Nos estamos viendo el podcast en unos minutos más. Así que a seguir dándole. Nos vemos. Bye bye. Clemente dice que viva el jailbreak, toda la razón. Jarvis termina la transmisión, este live, nos vamos.